Sean bienvenidos a esta transmisión y una vez más gracias por acompañarnos. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista El Renuevo en Bosques del Valle, Coacalco, Estado de México. Y gracias por acompañarnos. Y estamos por iniciar este estudio bíblico, el cual vamos a titular Necesitamos entender el Evangelio. Necesitamos entender el Evangelio. Y le pido que tenga a la mano su Biblia, su lápiz, su cuaderno de notas, porque hoy voy a dar un buen número de versículos, de textos, para que usted los anote, a fin de que pueda comprender y obviamente creer, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo. Y la próxima semana, Dios mediante, vamos a compartirles cómo explicar el Evangelio, pero primero necesitamos entenderlo para poderlo explicar. Así es que vamos a hacer una oración y daremos inicio en esta noche. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos permites de instruirnos a través de tu palabra. Rogamos, como siempre, la dirección, la guía de tu Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y también la capacidad de creer y de obedecer, Señor, lo que tú nos indicas en las Escrituras. Oramos esta noche rogando el perdón de nuestros pecados y que todo, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, y que tu Evangelio pueda ser entendido, comprendido, creído, Señor, y practicado, de tal manera que podamos compartirlo con aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Padre. Bueno, necesitamos entender el Evangelio. Busque, por favor, entonces en su Biblia y vamos a comenzar a anotar algunos textos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 20. Voy a darle lectura. Juan 3, versos 16 al 20. Y voy a ir haciendo algunos comentarios breves. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces nos enseña en primer lugar que Dios nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a enviar lo más precioso para él, que es la vida de su único Hijo, que es Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo envió? Porque nosotros estamos perdidos. Estamos sin la vida eterna, sin esa relación, sin esa comunión con Dios. De tal manera que Dios no quiere que nadie se pierda. Y como dice ahora el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, la única manera de ser salvos de la condenación eterna, de la muerte y del infierno, es la salvación a través de Jesucristo, su Hijo. Verso 18, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, o sea, del único Hijo de Dios. Así es que la salvación depende del sacrificio y la resurrección de Cristo. La condición es creer en él. Si creemos en Cristo, somos perdonados, somos salvos, tenemos la vida eterna. Sin embargo, si no creemos, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, el pecado. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y ahí mismo en Juan 3, pero en el verso 36, dice aquí, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos para siempre con Él, disfrutando de su presencia, adorándolo, amándolo y sirviéndolo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿verdad?, quien por decisión y por necedad o por incredulidad no quiere creer en Cristo Jesús, dice aquí, no verá la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. No verá a Dios. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahorita hablaremos sobre la ira de Dios, que es un asunto del cual se habla muy poco. La gente quiere hablar solamente del amor de Dios, pero no trata este asunto de la ira de Dios, que también está en la Escritura. Bueno, entonces, comenzamos con este texto como introducción. En Marcos 1:14, el Evangelio de Marcos 1:14, dice que nuestro Señor Jesucristo vino anunciando el Evangelio.
Marcos 1:14 dice aquí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando? El evangelio del reino de Dios. No vino predicando una religión, él vino predicando el evangelio. O sea, ¿qué significa la palabra evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, lo que el Señor Jesucristo vino predicando y enseñando fue el evangelio del reino de Dios, es decir, las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación que Dios tiene para la humanidad, para cada persona. Entonces, acabamos de leer que la gente, nosotros estamos perdidos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Vamos a buscar en Romanos 3:23. Estamos perdidos, estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, debido a nuestros pecados. Todos hemos pecado sin excepción. ¿Y qué es el pecado? Sino desobediencia a la voluntad o a la palabra de Dios. Romanos 3:23, aquí escribe el apóstol Pablo lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia, de la santidad de Dios. Entonces, esta enseñanza es de vital importancia, el que comencemos a comprender el por qué es necesario el evangelio. Bueno, porque el hombre ha pecado, el hombre decidió desobedecer a Dios y Dios tuvo que separar y apartar al hombre porque el hombre había pecado. Entonces todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, y por cuanto todos hemos pecado, merecemos la muerte. La muerte es la separación eterna de Dios. Nuestra propia desobediencia nos ha acarreado esta separación, esta condenación, esta muerte eterna y el infierno. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender el evangelio? Bueno, que el evangelio es el único medio y el único camino que Dios ha establecido para que el hombre sea rescatado, sea salvado, sea perdonado y para que el hombre pueda tener la vida eterna. Busque por favor ahí en Romanos capítulo 1 en el versículo 16. Bien, Romanos 1:16 escribe aquí el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. No está hablando de alguna religión, no está hablando del judaísmo, etcétera, etcétera. Él está hablando del evangelio, o sea, no me avergüenzo de las buenas noticias de Dios. Dios tiene buenas noticias para el pecador. Estamos perdidos, pero Dios tiene buenas noticias porque nos ama. Dice aquí: porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es el único camino y es el único remedio de Dios para la salvación, para que el hombre no se condene, para que el hombre sea salvo y también para que el hombre sea transformado, una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí también que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es que el evangelio es el poder de Dios que nos puede dar a nosotros la salvación, el poder regresar a Dios. Bueno, así es que el evangelio es el remedio de Dios para la vida de cada persona. Que en otra parte de la Escritura vemos un resumen en qué consiste el evangelio. Busque por favor en 1 Corintios capítulo 15. Y aquí también está escribiendo el apóstol Pablo, y son 4 versículos los que vamos a leer aquí. 1 Corintios 15, versos del 1 al 4. Dice aquí el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí explica brevemente lo que es el evangelio. ¿En qué consiste? En que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que es el evangelio, que Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bueno, entonces vamos a explicar ahora lo que significa este resumen del Evangelio. Así es que hemos entendido que Cristo vino a morir por nuestros pecados porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Aunque estamos vivos físicamente, por haber pecado estamos separados de Dios y no tenemos la vida eterna y no tenemos esa vida espiritual. Busque Efesios 2, por favor, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, en los versos 1 al 2. Ahora, la gente piensa que se puede salvar por sus buenos méritos, por sus buenas obras, por dar limosnas, por hacer algún tipo de sacrificio físico, por ser una persona muy religiosa, pero nada de eso puede salvar a la gente. Efesios 2.1 dice que Él os dio vida. Dios nos dio vida espiritual a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces estábamos muertos. Por eso es que ninguna persona busca a Dios. Dios es quien nos busca a nosotros primero. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero el Evangelio consiste en eso, en que es Dios quien nos busca a nosotros primero. En la religión el hombre busca por sus propios medios, méritos, ideas o rituales o lo que sea, busca acercarse a Dios, busca ganarse a la salvación, pero el hombre está perdido, está muerto y el hombre ha pecado, está sucio, no puede estar delante de la presencia de Dios. Por eso Dios nos da esta buena noticia que consiste en que Él nos buscó primeramente, porque nos amó primeramente y dio a Cristo Jesús, lo envió para pagar el precio debido a nuestros pecados y así obtener su perdón eterno. Bueno, ¿qué ha logrado el Señor con el Evangelio? Bueno, hay varias cosas. Número 1, que la ira de Dios en contra de nosotros ha sido removida. La ira de Dios ha sido removida. Recuerden que hace ratito leímos en Juan 3 que la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Él. Juan 3:36. El que no cree ya es condenado. Dice, y la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Es simple y sencillamente el justo juicio de Dios por nuestros pecados. La ira de Dios es el aborrecimiento de Dios hacia todo lo que es malo y nosotros hemos pecado. Y como Dios es un Dios santo y es también un Dios justo, Él tiene que dar la paga a toda injusticia, a todo pecado y a toda maldad. Hay una ira santa de Dios. Dios no puede permitir nada pecaminoso, nada sucio que esté delante de sus ojos, porque Él es santo, santo, santo. Él es justo. Entonces, cuando entendemos que nuestro Dios es un Dios perfecto, en el cual no habita la maldad y no puede estar nada que sea pecaminoso, entonces algo se tenía que hacer con el pecado y con la maldad del hombre, a fin de que el hombre no se pierda. Entonces, la ira de Dios fue satisfecha cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario. Eso es lo que sucedió cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, derramando su sangre. A través de esa sangre preciosa, Jesucristo satisfizo esa ira divina y la ira fue puesta, fue removida, fue quitada de nosotros. Sin embargo, Cristo llevó la ira de Dios. Por eso durante 3 horas hubo esa oscuridad en el planeta y sobre todo cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario y hubo una separación entre esa perfecta comunión de Dios Padre con Jesucristo su Hijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba llevando sobre sí la ira de Dios. Así es que, ¿qué logró el Evangelio? Bueno, que a través del sacrificio de Cristo, la ira de Dios que estaba en contra nuestra fue removida. Así es que, gracias a Dios, porque ya no hay esa condenación, porque ya no hay esa ira, porque la sangre de Cristo satisfizo esa paga que merecíamos. Ahora, busque por favor en Romanos 8:1.
Romanos 8:1 nos dice también aquí el apóstol Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué bendición! Ninguna condenación. Hemos sido librados de cualquier tipo de condenación. ¿Por qué? Porque aún esa condenación Cristo la asumió sobre sí mismo. Él pagó. Entonces, todo lo que merecíamos nosotros, el infierno, el castigo, esa separación eterna de Dios, esa muerte espiritual, toda condenación, esa culpa, esa acusación fue quitada. Cristo la llevó sobre sí y entonces ya la persona que cree en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados ya no tiene ninguna condenación. Ve usted el requisito, dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice para los religiosos, para los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Que usted le ha rendido su vida a Cristo y Cristo ha venido a usted y ahora Cristo está en usted y usted está en Cristo. Hemos sido unidos a Cristo. Así es que si estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda ahora dar o llevar a esa condenación. Entonces, gracias a Dios por ello. ¿Qué más fue removida de nuestra vida a través de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz? Busque Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando pecamos viene la maldición sobre nuestra vida por haber ofendido a Dios. Sin embargo, Cristo nos rescató, nos redimió. Él pagó el precio cuando estaba en la cruz y Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue colgado sobre un madero. Toda maldición ha sido ya quitada de nuestra vida. El creyente no está bajo ninguna maldición. Este es un punto muy importante porque hay el día de hoy algunas enseñanzas falsas en muchas iglesias en donde dicen que los creyentes ahora tenemos maldiciones generacionales. No, entienda bien la Biblia. Cristo llevó toda maldición que nosotros teníamos y merecíamos. Él la pagó en la cruz del Calvario. Entonces, ahora en vez de ser malditos o en vez de llevar maldición, hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Busque Efesios 1:3, dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es que, ¿qué resultados ha traído el Evangelio? Bueno, la ira de Dios en contra de nosotros ha sido removida. En segundo lugar, la culpa de nuestro pecado fue cancelada. La culpa de nuestro pecado fue cancelada. Busquen Colosenses 2:14. Seguimos hablando del Evangelio, los logros que el Evangelio de Dios ha hecho en nuestras vidas. Colosenses 2:14 dice aquí que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, cuando Cristo estaba en la cruz, se puso juntamente en la cruz, por decirlo así, en ese sentido, el acta. Todos teníamos un acta que se había levantado en contra de nosotros, decretos que había en contra nuestra, y eres culpable, mereces la condenación eterna en el infierno por haber pecado. Pero esa acta que se había levantado contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario y con la sangre de Cristo fue limpiada, fue lavada y se retiró de nosotros toda acusación que había en contra nuestra. Fue clavada en la cruz. Cristo llevó toda nuestra culpa, fue cancelada. Así es que la base de nuestro perdón, de ese perdón de pecados, sucedió desde hace 2000 años cuando Cristo estaba en la cruz. Esa carga de culpabilidad por nuestros pecados ya fue anulada. Así es que qué gozo poder entender que ya no somos culpables, que ya no tenemos por qué estar cargando con esa conciencia sucia de pecado y de culpa, ¿verdad? Por cualquiera que haya sido o hayan sido los pecados que hayamos cometido o que Satanás nos esté acusando, simple y sencillamente
todo eso fue cancelado cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Seguimos en el versículo 15 y en tercer lugar, ¿qué otro logro hay con el Evangelio de Dios? Que el poder de condenación de Satanás ha sido roto. El poder de condenación de Satanás ha sido roto. Colosenses 2:15, y despojando, o sea, Cristo, despojando a los principados y a las potestades, o sea, está hablando de las huestes demoníacas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, el diablo no puede estarnos ya condenando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado ha sido perdonado. Satanás condena en ese sentido el pecado que no ha sido perdonado. Él puede decirle al Señor, esta persona no ha creído, su pecado sigue allí y por lo tanto se va a perder. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo cancela también esa deuda, esa culpa, esa condenación que Satanás también nos estaba señalando por pecados no perdonados, porque cuando venimos a la cruz del Calvario, el perdón de pecados ha desarmado a Satanás y el perdón que Dios nos otorga es un perdón completo, completo. Por eso Cristo dijo, sus últimas palabras en la cruz del Calvario, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es decir, todo lo que se debió de haber hecho para que la gente, la persona, fuera perdonada y así pudiera tener la vida eterna con Dios, fue cumplido perfectamente por Cristo. Y esto nos lleva al cuarto logro del Evangelio. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él completa una vida perfecta. Lo que nunca antes en toda la historia de la humanidad, desde Adán, nadie había podido vivir una vida perfecta. Nadie. Hace ratito leímos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, excepto Cristo cuando viene y Él se encarna y se hace semejante a los hombres. Y Cristo entonces lleva una vida de perfecta obediencia al Padre. Él guardó siempre todos los mandamientos de Dios. Él, aunque fue tentado, nunca pecó. Cristo siempre vivió una vida de obediencia. De tal manera que dice Filipenses 2:8, Filipenses 2:8, dice aquí que, y estando, verso 7, Filipenses 2:7, dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo vivió una vida perfecta y en la cruz se completa la obediencia de nuestro Señor. Él proveyó entonces una justicia perfecta para cada persona que cree en Él. Es decir, la única manera de poder estar en el cielo y vivir eternamente con Dios es que la gente no tenga ningún pecado. Nunca haya pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Pero francamente, dígame, ¿usted conoce a alguna persona que nunca haya pecado? Si usted es honesto, honesta, puede decir no, ni uno mismo, ¿verdad? Todos hemos pecado, hemos quebrantado los 10 mandamientos de Dios de una u otra manera y por lo tanto es que no podemos entrar en el cielo, a menos que vengamos a Cristo, creamos en Él, en su obra perfecta, y al creer en Él, entonces Dios nos perdona y nos da esa vida eterna. Bueno, también tenemos que entender que el Evangelio consiste no solamente en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Leímos, ¿verdad?, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Entonces, el Evangelio también significa la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante también la resurrección? El hecho de que Cristo fuera levantado de entre los muertos con el poder de Dios Padre significa que Dios aceptó su sacrificio expiatorio en nuestro lugar, como nuestro sustituto. El que Cristo haya vencido a la muerte y la tumba significa que el Dios Padre entonces estaba autenticando y confirmando nuestra justificación. El poder de la resurrección de Cristo es prueba de que
Su obra fue suficiente para nosotros y fue completa. No podemos añadirle más a la salvación de Cristo. No podemos darle una ayudadita o con buenas intenciones, con buenos logros. No, nada. Ya la obra de Cristo fue perfecta y completa, de tal manera que por eso el Padre le resucitó. Busque Romanos 1:4, por favor. Romanos 1:4 enseña precisamente que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, el hecho de que Cristo haya resucitado significa que Él fue declarado como Dios, como Hijo de Dios, ¿verdad? Por la resurrección de los muertos. Entonces significa que el Padre aceptó su obra en la cruz del Calvario. La resurrección de Cristo muestra el poder del Padre. Ahora mire, este hecho es único. De los gurús o personas que se dicen iluminadas o grandes personajes religiosos, ¿quién vive todavía hasta el día de hoy? Todos han muerto, todos tienen una tumba. Sus restos ahí están, excepto los restos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él venció a la muerte, venció a la tumba. Y de esta manera tenemos nosotros los creyentes la fe en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto. Él ya no está en la cruz. Él estuvo en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Es decir, los creyentes tenemos fe en un Dios vivo. ¿Esto qué significa? Que un evangelio sobre un Salvador muerto no podría salvarnos. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, en donde Pablo aquí nos da algunas enseñanzas sobre la importancia de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 18, dice aquí, estoy en otra carta, permítanme tantito. Ok, 1 Corintios 15, 18. Bueno, dice así, entonces también los que durmieron, dice, y si Cristo no resucitó, verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Un Salvador muerto no puede salvarnos. Entonces dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces mejor dediquémonos a otra cosa. Pero como sí resucitó, tenemos esa esperanza de que también nosotros y los que han muerto en Cristo un día van a resucitar cuando Cristo venga. Bueno, 1 Corintios 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces tenemos fe en un Salvador muerto. Claro que no, tenemos fe en un Salvador que vive. Nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre, por Cristo, la resurrección de los muertos. Así es que nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo. Esto nos habla de su victoria, 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Bueno, pero Él resucitó y Él nos dice ahora también, por favor, en el Evangelio de Juan 11, 25. Y esta es la esperanza del creyente, que un día hemos de resucitar también con Cristo. Juan 11, 25 dice Jesús, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que para el creyente esta vida no es todo. Después de la muerte nos espera la gloria eterna con nuestro Dios y Padre Celestial. Esperamos la resurrección. Nuestros cuerpos un día serán transformados, un día serán levantados gracias a la resurrección de Cristo, y nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de Cristo Jesús. Bien, ahora, ¿cuál es el requisito para que el Evangelio pueda ser una realidad de nuestra vida? Bueno, busque Efesios 2, 8 al 10, por favor, ya estamos por concluir. Efesios 2, 8 al 10.
Efesios 2, 8 al 10 nos dice aquí lo siguiente, que por gracia, o sea, por el amor gratuito de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de Dios, no es algo que compremos, que obtengamos o que nos merezcamos, no, es por gracia, o sea, es gratis, por el amor gratuito que Dios nos da, por su misericordia que no merecemos, mediante la fe, o sea, hay que creer en Cristo. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras. La única manera de entrar al cielo y estar en la presencia de Dios es por medio de la gracia y de la fe en Cristo Jesús. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por fe para buenas obras. Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Dios es un regalo de Dios para todos a través de la fe en Cristo Jesús, no por nuestros esfuerzos, trabajos, no por una religión, no por conocimiento, no por misticismos, no. Simple y sencillamente confiar en Cristo, creer en Él, venir con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón, pidiéndole que Él venga y reine en nuestra vida y que nosotros estamos dispuestos a creer en Él y a seguirle. Es por fe, con un corazón arrepentido, recibimos la salvación y el Evangelio como un regalo precioso. Y es de esta manera que cuando venimos a Cristo, lo conocemos, lo amamos y creemos en Él. Así es que obviamente hay otros resultados más, somos perdonados, tenemos la paz de Dios, somos reconciliados con Cristo, la justicia de Cristo nos es adjudicada, somos ahora declarados inocentes y todo esto por los méritos de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, pues espero haber explicado, aunque sea brevemente, el contenido del Evangelio, que usted lo pueda entender. Y Dios mediante el próximo miércoles vamos entonces a ver una forma, no, nada más, porque hay muchas maneras de explicar el Evangelio, pero primero hay que entenderlo nosotros y ojalá que usted haya tomado nota, pueda repasarlo y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles. Vamos a orar y luego le comparto algunos anuncios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu Evangelio, porque sin merecerlo, Señor, debido a nuestros pecados, a que somos gente egoísta, gente que te ha ofendido, gente rebelde, Señor, no alcanzamos nosotros el nivel de perfección, pero gracias porque nos has dado las buenas noticias, que a través del sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, nos puedes dar, Señor, la vida eterna a todo aquel que viene en arrepentimiento y en fe y entrega su vida a Cristo. Gracias por ello, permítenos discernir mejor tu Evangelio y también, Señor, compartirlo con gozo y con prontitud, porque la gente te necesita. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues solamente, mis hermanos, continuamos los miércoles con estos estudios a las 8 de la noche y al día siguiente puede verlo también en YouTube. Ahorita estamos en Facebook. Bueno, en los domingos, este domingo 31 de octubre, primero Dios, tenemos a las 12 del día en el culto presencial la Cena del Señor y también estamos transmitiendo en línea, seguimos aplicando las medidas sanitarias. Les recordamos que pueden ya asistir los niños. Ahora, niños de cuna de 1 a 3 años, pues sí le pedimos que usted se quede con su bebé en su carriola o cargándolo ahí en el culto, porque ahorita no tenemos salones para ellos también, para pues salvaguardar su salud. Y los niños de 4 a 11 años tenemos 2 grupos en donde ya estarán recibiendo clases bíblicas ahí en el templo. Y ya de 12 en adelante, pues ya pueden acompañarnos en el culto ahí presencialmente. Bueno, mis hermanos, pues eso es todo por el momento. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana también. Hasta luego.